Está en esa copia de esos materiales. Ese material también, que no sé si David al final lo mencionaste, pero yo creo que lo va a hacer en algún momento. Este material va a estar disponible en versión digital, lo compartimos como PDF, el PowerPoint no, sí, también, para que ustedes lo usen para enseñar, esa es la idea, o sea, que no quede, ¿se acuerdan lo que vimos el primer día? No en la biblioteca, sino que esté abierto con toda clase de apuntes y notas suyas y que lo puedan usar para enseñar. Entonces está ese impreso. Y quería recomendarles rápidamente, ya casi terminando la sesión con el tema de Salomón, alguna literatura. Yo creo que los comentarios son buenos, pero el estudio personal en la palabra es lo que nos va a enriquecer, porque uno puede tener 200 comentarios bíblicos y cada teólogo cada cabeza es un mundo, dice el dicho, ¿verdad? Por ahí, cada teólogo es un mundo también. Entonces, un libro que me ha llamado la atención es este, que se llama Introducción al Antiguo Testamento. El autor es Longman, Tremper Longman III, y yo creo que eso ahí lo consigue en CLC, no debe ser carísimo. Está interesante. El único punto con este libro es que desarrolla mucho una temática que es acerca de la crítica literaria. Entonces empieza ahí a explicar las investigaciones y la arqueología, si la autoría de tal libro está de acuerdo, que los estratos que se encontraron en los hallazgos arqueológicos, y al final para decir, pero Josué escribió el libro de... al final pero lo más aceptado en tiempos recientes, que a pesar de que los estudiosos del siglo XVIII y XIX cuestionaban la autoría, al final, Josué. Bueno, ese es uno, y el otro es uno de John Walvoord, que se llama Conocimiento Bíblico del Antiguo Testamento. Está bien interesante. Estos libros no tienen que comprarlos si no quieren. Y me disculpan mis amigos los norteamericanos, porque ellos son bien celosos con el asunto de los permisos para usar los libros. Pero usted encuentra esto en internet. Ahí pone el título del libro, pone el autor y pone PDF, y ahí lo puede bajar y hacer su propia biblioteca. Si usted tiene una cuenta de Gmail, seguramente que aquí cada persona tiene su cuenta de Gmail. A veces uno mete cosas ahí que realmente no le sirven. Bueno, ahí puede tener su biblioteca de libros, una idea para usar recursos. Entonces bajar esos libros y ponerlos ahí. Tiene como 15 gigas, tiene disponible, así que le caben, qué sé yo, unos 30, 35 libros, dependiendo del tamaño. ¿Ok? ¿Qué le parece? Ya le estamos armando su biblioteca para que usted pueda leer. Bueno, vamos a terminar esta parte. Entonces estábamos hablando acerca de entonces los líderes, en este caso, que bendicen y edifican como lo fue Salomón. Pero en contraste, bueno, también se ponen necios. Y este relato seguramente es para que no solamente los lectores originales, ¿verdad?, tuvieran el registro de cómo una persona con tanto potencial podía llegar a tanto, pero que podía convertirse en nada, porque ninguno tuvo tanto potencial y oportunidades, pero por el abuso y presunción las perdió. Así que nunca creamos que somos la última Coca-Cola en el desierto, como dicen por ahí, ¿verdad? Siempre es importante ese aspecto de la humildad. Entonces, bueno, breve, capítulo 11, versículo 11, dice el texto, súper rápido, dice que en consecuencia el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos.
pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Esto explica un poco lo que va a pasar y qué es eso del reino dividido, pero vamos a dejar para que lo exponga la persona que viene a continuación. Y toda esta situación trajo también matices de debilidad política, ¿verdad? Espiritual principalmente, pero debilidad política. Y esa desobediencia espiritual trajo como consecuencia, y este texto de Deuteronomio 17:17 es clave. No lo vamos a leer, pero para que lo tengan en consideración, porque explica mucho acerca de las consecuencias y los resultados. Y otra vez, ¿se acuerdan cuál es la palabra que usamos para designar a alguien que nos parece que es duro de cabeza? Es que es intransigente. Pero no hablamos de nosotros, que a veces transigimos y accedemos y aceptamos, como lo hizo Salomón, ¿verdad? Sus pequeñas transigencias, poco a poco, se dice que efectivamente, sí, o sea, el hecho de que uno ve que, o sea, ¿por qué tuvo 1000 mujeres a disposición? ¿Dios estaba de acuerdo con eso? Sería la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo Dios lo permitió? Es decir, en el libre albedrío lo permitió, pero no estaba de acuerdo con algo así, porque en definitiva no fue el hecho quizá, y esto no es para que tengan 1000 esposas, hermanos, sino para el hecho de que la práctica que esas mujeres seguían, porque se casó con mujeres que adoraban o que venían de los amorreos, de los heteos, con la mujer egipcia, etcétera, y eso le promovió el hecho de desarrollar una conducta de doble en su vida espiritual. Tremenda enseñanza para nosotros, que nos ayuda a recordar que podemos ser los más capacitados, pero podemos perderlo todo. Podemos, y no significa esto tampoco que obtener bienes y tener el mejor trabajo, el mejor carro, el mejor salario o las mejores posesiones. En el caso de él, muchos caballos, plata o mujeres, no representó nada en el caso de Salomón. Y entonces vamos a los principios. Dios dice sí, ya lo vimos, a las oraciones por sabiduría. Un ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿cuál puede ser? Un ejemplo de que si te falta sabiduría, ¿qué tienes que hacer? ¿Y quién dijo eso? Santiago capítulo 1, versículo 5. Dios siempre va a decir sí a las oraciones, porque dice el versículo 4, si te falta, dice, búscala, dice pide sabiduría para tener la capacidad para llevar a la práctica el conocimiento adquirido. Dice número 2, las bendiciones materiales pueden ser un regalo de Dios, pero mira la número 3, o sea, para saltar rapidito de la 2 a la 3. En contraste, las bendiciones materiales pueden estorbar nuestra devoción a Dios. Entonces es interesante porque en cuanto a este concepto de las bendiciones materiales que pueden ser un regalo de parte de Dios, realmente el registro de la vida de Salomón es el registro no solo de la parte histórica del pueblo de Israel, sino el registro de la fidelidad de Dios en cuanto a sus promesas. O sea, él lo que dijo lo cumplió. ¿Quién incumplió? ¿Dios o Salomón? Salomón, ¿ok? Entonces vemos ahí el resultado. Entonces, Deuteronomio 8, si puedes poner ahí una notita,
Entonces, para su desarrollo y para su exposición, que seguramente esperamos que el próximo mes ya armen su grupo de Panorama del Antiguo Testamento, por el profesor Ibsan Morán y su asistente Joeli Sugasti, de la Iglesia Luz Admirable de la Chorrera, el Nazareno. Muy bien. Deuteronomio capítulo 8 nos describe y nos relata versículos 12 al 17. Lo interesante que resulta, cómo a mayor conocimiento, aunque los evangelios lo dicen, mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Uno piensa que, no, que qué chévere estar aprendiendo de la Biblia, pero conforme Dios va moviendo nuestro corazón y el Espíritu Santo va usando esas verdades, nos coloca mayor responsabilidad. Y último lugar, la sabiduría de ayer no es ninguna garantía contra la necesidad de mañana. Es interesante porque cuando Santiago está hablando en capítulo 1 en cuanto a la sabiduría, después habla, ¿se acuerdan versículo 8 de qué habla? De la prueba. Ajá. Entonces, justamente es interesante porque ¿cómo aplico sabiduría en una circunstancia? Bueno, cuando viene la prueba, ese momento difícil, duro. Bueno, la prueba es esa ocasión para aplicar el conocimiento que viene de parte de Dios. Es para aplicarlo a la vida, para aplicarlo a la vida. Generalmente, como se dijo hace un momento, cuando las cosas andan bien, no pedimos sabiduría. ¿O sí? Sí. Bueno, muy bien. Nosotros a veces pedimos sabiduría cuando está la cosa como difícil, ¿verdad? Como que hay que ponerse los guantes. ¿Ah? En un sentido espiritual. Pero realmente nosotros necesitamos buscar y tomar estos ejemplos, como el de Salomón, ¿verdad? Para entender que necesitamos buscar sabiduría y aplicarla de manera correcta. No necesariamente para beneficio personal. Amén. Padre Celestial, gracias por esta tarde, por esta noche y por el ejemplo positivo y negativo, porque si tú lo pusiste en tu palabra es para que nosotros lo recojamos, y a pesar de que son personas que vivieron hace tantos siglos, tantos años atrás, constituyen el registro para que nosotros caminemos cerca de ti también, en nombre de Jesús. Muy bien, gracias. Viene Tom. Pastor Tom. Your time. What's that? He's going to do it. Thankfully. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien. Ah, muy bien. When I was much younger and had more hair and less wrinkles, Cuando yo estaba más joven y tenía más cabello y menos arrugas, I served as one of 5 pastors for a church in Columbia, Missouri, where I was involved in a situation that was ugly and certainly impacted others, including myself. yo era parte de un equipo de 5 pastores que trabajábamos en una iglesia en Columbia, Missouri, y estuve involucrado en una situación que fue desagradable, muy fea. What happened was that our associate pastor
Lo que sucedió fue que nuestro pastor asociado, who was a friend of mine and was dearly loved by our church, quien era un amigo mío y realmente muy amado por el resto de la iglesia, was found to have had an inappropriate sexual relationship with a young lady when he served as youth pastor. se encontró que o se descubrió que él había tenido relaciones sexuales con una de las jóvenes que él estaba pastoreando cuando él era pastor de jóvenes. Not only that, but it was revealed that over the years, every year he had contacted the young lady to threaten her. Y no solamente eso, sino que también se descubrió que una vez al año este señor llamaba a la chica para amenazarla y decirle que no dijera nada. And to tell her that nobody, if she said something, nobody would believe her, but would believe him. Y él le decía a ella, si tú dices algo, nadie te va a creer, ellos me van a creer a mí. But what this pastor didn't know was that this young lady, Pero lo que este pastor no sabía es que esta joven, who was now a little older and a mother, quien ahora estaba un poco mayor y ya era mamá, tenía sus propios hijos, had recorded one of these conversations which eventually came to light. ella había grabado una de estas conversaciones con este señor y esa grabación es la que salió a la luz. What happened after that was a real mess. Ahora, lo que sucedió después de eso fue un desastre, Because our elders and our church board became divided over what to do. porque tanto los ancianos de la iglesia como la junta de la iglesia empezaron a dividirse en saber qué hacer con esta situación. Why? Because some of the leaders were blinded by what they thought was love for him. ¿Y por qué? Es porque muchos de los líderes estaban cegados por ese amor que le tenían a este pastor. And because of that, they minimized what he had done. And because of that, actually became angry and upset when he was dismissed from our staff and put under discipline. Y por eso ellos estaban tratando de ver qué hacían y este señor finalmente, cuando le destituyen, le aplican la disciplina, se enojó porque le dijeron que se tenía que apartar del ministerio. Having a divided leadership resulted in a divided church. Ahora, el tener este liderazgo dividido o que los líderes estuvieran divididos también ocasionó que la iglesia se dividiera. As some thought that the pastor was being treated too harshly and that we weren't extending grace to him. Porque algunos de los miembros de la iglesia pensaban que al pastor se le había tratado con dureza y que no se le había extendido gracia. And that, my friends, is both nonsense and not biblical. Y déjame decirte que eso era algo sin sentido y no era bíblico. Since the purpose of the discipline was to restore him individually as well as give him an opportunity to be restored to ministry. Porque precisamente el propósito de la disciplina era restaurarlo a él de manera individual y que en el futuro él pudiera nuevamente ser parte del ministerio. What happened next caused further division as the pastor removed himself from discipline. Ahora, lo que sucedió después causó aún mayor división porque el pastor se apartó de la disciplina que se le estaba imponiendo And with the support of his friends, actually started a new church. y con el apoyo de sus amigos comenzaron una nueva iglesia. To be honest with you right now, that disgusts me. Y sabes, para ser honesto contigo, eso para mí hasta me da náuseas. What a disgrace to the Lord. Qué desgracia para el Señor. And finally, the division hurt our church through the loss of people. Y después esta división también lastimó a la iglesia, perdimos personas allí también. And it hurt us because it was a distraction from what was very important, and that is our mission to go and make disciples. Y nos lastimó también a nosotros como iglesia porque nos desenfocó de lo que realmente es nuestra misión, que es ir y hacer discípulos. Did the division glorify God? No. ¿La división glorificó a Dios? No. But thankfully, God worked through this to change lives, of which one of them was mine. Pero sabes, gracias a Dios, Dios utilizó esta situación para cambiar la vida de muchos, incluyendo mi propia vida. Because it taught me about the importance of church discipline
something, unfortunately, I would need numerous times in my ministry experience. Porque a mí me enseñó acerca de todo este tema de la disciplina en la iglesia, algo que desafortunadamente he tenido que recurrir varias veces. It was a great reminder that truth and grace are not mutually exclusive, but are parts of the same coin. Y sabes, esto es también un recorderis de que la gracia y la verdad no es que se excluyen una de la otra, tienen que funcionar de una manera combinada. Both are critical in caring for people. Sabes, ambas, tanto la gracia como la verdad, son críticas a la hora de lidiar con las personas. And it's a reminder, too, that in spite of this, God did work. Y es un recorderis de entender que a pesar de lo que sucedió, Dios trabajó. Even in the midst of division and rebellion. Aún en el medio de la división y de la rebelión. And the reason why I bring this up is because we're going to be looking at the divided kingdom, how it started and what the results were. Y la razón por la cual les menciono esto es porque vamos a estar viendo ahora y estudiar un poco lo que es el reino dividido, que ocasionó que el reino se dividiera. So here's the first big point that you see in your handouts, which is this: God guides whatever happens. Aquí tenemos el primer punto en sus notas, que es Dios guía todo lo que pasa. As I said, we're looking at the divided kingdom of Israel. Y como les dije, vamos a estar viendo al reino dividido de Israel. And what we need to see is why that division took place. Y lo que tenemos que saber es por qué ocurrió esta división. And if we were to look at 1 Kings chapter 11 and 12, we would see that it starts with political strife with other nations. Y si nosotros pudiéramos tener la oportunidad de leer 1 Corintios capítulo 11 y capítulo 12, podemos entender que todo esto comenzó con un conflicto político. And it was this political strife that essentially resulted in spiritual compromise by Solomon. Y fue este conflicto político que luego hizo que Salomón echara a un lado su fe y luego hiciera cosas que no eran lo mejor. Who had compromised his faith in order to make political alliances with other nations. Lo que hizo que él también tuviera esas alianzas políticas con otras naciones. It's because of this, like Frank said, in Scripture, and what is evident in Scripture, Solomon had 700 wives and 300 concubines. Y es por eso, así como mencionó Frank hace un momento, que Salomón decidió tener 700 esposas y 300 concubinas. Marrying women from other nations, which is exactly what God told him not to do. Casándose con mujeres de otras naciones, que era una orden específica que Dios dijo, no hagan eso. Can you imagine this? Who could keep track of all these women, their names, the names of their children? ¿Pueden imaginarse eso? ¿Quién puede llevar la cuenta de estas mujeres? Sus nombres, sus hijos. Not to mention all the times that their wives would want to have a conversation with them. Y esto sin mencionar qué tal cuando las mujeres querían hablar con Salomón. Oye, tengo que contarte algo. Imagínate 700 esposas. Yeah. You would be very busy, you wouldn't get anything done. Yo creo que después de todo eso, o sea, este sería el trabajo a tiempo completo. Although hard to grasp, in the end, it was having these relationships with his wives that turned Solomon's heart away from the living God. Ahora, aunque sea difícil de comprender, al final el tener estas relaciones con estas esposas es lo que hizo que el corazón de Salomón se apartara del Dios viviente. But what I wonder is this, Pero lo que yo me pregunto es lo siguiente. is that the reason why his wives could lead him away from the Lord ¿Será que esa fue la razón? O sea, de que su esposa lo apartaron del Señor, is because his own heart had begun to change. o será porque su corazón mismo ya había comenzado a cambiar. And because of that, he followed and worshiped pagan gods. Y debido a eso, él siguió y adoró a dioses paganos. He learned sinful customs, Él aprendió incluso costumbres pecaminosas, fueled by his own personal gratification, which moved him further away from the Lord. y estas eran para simplemente él poder lograr sus propias gratificaciones, y esto lo apartaba más y más del Señor. Ironically, didn't the Lord tell us through Solomon
in Proverbs 4:23 to guard our hearts. Ahora, no fue, y esto es algo irónico también, que el Señor nos dijo a través de Salomón en Proverbios 4:23 que debemos sobre todas las cosas guardar nuestro corazón. Why? Because it's the wellspring of life. ¿Por qué? Something that Solomon had failed to do. Porque del corazón mana la vida y esto es algo que Salomón no cumplió. And you know what a reminder this is for us as pastors and leaders. Y sabes, para nosotros, ¿qué recordar es esto como pastores, como líderes? To make sure that our hearts, to guard our hearts and to make sure that the things we enjoy, Asegurarnos de guardar nuestro corazón y que aquellas cosas que nosotros disfrutamos, the priorities we have and the recognition we receive, las prioridades que tenemos y el reconocimiento que obtenemos, the respect we're given, el respeto que se nos da, doesn't undermine our affection for the Lord. que eso no apague nuestro afecto, nuestro amor por el Señor. It reminds me of a time I was confronting a man from our church that I knew was having an affair over the internet with a lady from the Philippines. Esto me recuerda también el caso de un señor que yo conocía que para este tiempo estaba teniendo una aventura por internet con una mujer en Filipinas. All the while, his wife was suffering from cancer. Y todo esto estaba sucediendo mientras que su esposa estaba luchando contra el cáncer. Here I was in my office, the truth had been revealed, and I was there to talk to him, to warn him. Y sabes, yo estaba en mi oficina, ya se había revelado la verdad y tenía yo que confrontar a este señor. I still remember speaking scripture to him, doing the things and saying the things that I imagine each of you would do in that situation. Yo aún recuerdo diciéndole las palabras, también los pasajes de la Escritura, que es muy probable también los mismos que tú utilizarías en un caso como este. And even while I was speaking to him, Y I sabes- remember, go ahead. And even while I was speaking to him, I remember hearing in my mind the voice of the Holy Spirit. Y sabes, aún cuando yo estaba hablando con él, yo recuerdo haber estado escuchando la voz del Espíritu Santo, Warning me to be humble, quien me estaba advirtiendo a mí de yo ser humilde. since I was capable of doing the very same things that I was talking to this man about. Porque yo también podía caer en esto mismo que yo le estaba hablando a este señor. And because of that, I didn't need just to speak God's word, I needed to listen to God's word. Y por eso, en ese momento yo no solamente tenía que hablar o decir la palabra de Dios, pero tenía también que escuchar la palabra de Dios. And in other words, guard my own heart. En otras palabras, guardar mi propio corazón. So this is where the political strife begins, and as Solomon's heart is turned away from the Lord. Así que aquí es donde comienza ese conflicto político y el corazón de Salomón se aleja del Señor. And a heart that had once had passion for God and wanted to build his temple Un corazón que por un momento tenía una pasión por el Señor, quería construir su templo, became tepid, half-hearted, and empty. ahora estaba a mitad de corazón, mediocre, estaba medio vacío. Along with losing his heart for the Lord because of women, Y ahí, aparte de él poder estar perdiendo su corazón debido a las mujeres, Solomon also lost his heart in pursuit of political power and personal pleasure. él también perdió su corazón al tratar de ganar y tener ese poder político y ganar sus propios deseos. Things don't really change much, do they? Las cosas no cambian mucho, ¿cierto? And in this, he pursued those things, and yet he found no fulfillment in them at all. Y aparte de eso, él, aunque cumplió todas estas cosas, no encontró una satisfacción en su corazón. So as you see, there were external political concerns, Como ustedes pueden ver, habían estas preocupaciones políticas externas, but to make matters worse, his nation was full of unhappy campers. pero para empeorar las cosas, su propia nación estaba llena, como quien dice, de campistas insatisfechos o descontentos. And because of that, there's attacks from within Israel. Y por eso también había ataques dentro de la misma nación de Israel.
A plot to overthrow Solomon begins to take shape through Solomon's servant named Jeroboam. It Y- results in Jeroboam's rebellion. Luego comenzó a desarrollarse un complot para derrocar a Salomón a través del siervo de él llamado Jeroboam, y eso resultó en la rebelión de Jeroboam. At first, Jeroboam was a loyal and industrious servant. Al principio Jeroboam era una persona leal, era un siervo diligente, Respected by others, a leader of men, and so Solomon promoted him to be in charge of all the forced labor. él era respetado por los demás, era un líder de otras personas, y es por eso que Salomón lo pone a él a cargo de los trabajos forzosos. What's interesting is that in 1 Kings chapter 11 verses 29 through 39, Lo que es interesante es que en el Primera de Reyes 11, 29 al 39, a prophet named Ahijah comes to Jeroboam and tells him that because of Solomon's idolatry, un profeta llamado Ahías viene a Jeroboam y le dice a él que debido a la idolatría de Salomón, God was going to take his kingdom away. Dios iba a tomar y a quitarle el reino. Somehow Solomon finds out about Jeroboam's plot and he puts a warrant on him to kill him. Ahora, de una u otra manera, Salomón se dio cuenta del complot que tenía Jeroboam y luego lo sentencia a muerte, pide un precio por su cabeza. And so Jeroboam does the wise thing. He runs to Egypt. Así que Jeroboam hace algo sabio, él se va y corre a Egipto. So you have political strife on the outside and internal problems on the inside. Así que tienes tú estos conflictos políticos en la parte externa y por dentro también tienes todos estos problemas. But there's one other aspect to look at, and that is bad leadership. Ahora, hay otro aspecto que nosotros también debemos ver y ese es el mal liderazgo. Since after Solomon dies, his son Rehoboam, a young and prideful man, now becomes king and sits on the throne. Porque después que muere Salomón, su hijo Roboam, que era un joven orgulloso, viene a ser el rey. Ahora él era el que estaba sentado en el trono. The fact is that Rehoboam's leadership is a disaster because of his poor judgment. Y el hecho es que el liderazgo de Roboam es un desastre debido a su mal juicio. How do we know this? ¿Cómo sabemos esto? Because as crazy as it sounds, Rehoboam actually sends for Jeroboam to come back. Porque tan loco como esto aparezca, Roboam manda llamar a Jeroboam que lo trajeran de Egipto. Not very bright, since Jeroboam was the very man who was wanting to kill his father. No algo muy inteligente porque Jeroboam era la persona que quería matar a su padre. It's also not smart either because Jeroboam was not only a more popular leader, he was a more capable leader. Y no solamente fue tonto por esa parte, sino que él no se daba cuenta que Jeroboam era un mejor líder y más popular que él. Talk about a huge mistake. Así que hablan acerca de un problema tan grave. Another mistake is that Jeroboam listens to the counsel of his buddies. Ahora, otro problema es que Roboam comienza a escuchar el consejo de sus pasieros o de sus amigos. Men like himself, men who are full of pride and short on wisdom. Ellos eran también lo mismo, el mismo tipo de hombres, llenos de sí mismos, orgullosos, queriendo ellos hacer las cosas a su manera. Men who are more interested in being seen as a leader as opposed to serving as a leader. Personas o hombres que querían verse como líderes en vez de servir como líderes. Which is why instead of listening to the wisdom of Solomon's elders, he listens to his buddies. Y esta es la razón por la cual Roboam, en vez de escuchar a los sabios consejeros que habían en el reino, empieza a escuchar a sus amiguitos. Here's a sample of Rehoboam's wisdom from 1 Kings 12, 6 through 14. Y aquí hay un ejemplo de lo que es la sabiduría de Roboam y lo podemos encontrar en Primera de Reyes 12, del 6 al 14. Then King Rehoboam took counsel with the old men who had stood before Solomon his father while he was yet alive, saying, Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? How would you advise me to answer the people? ¿Cómo debo responder a este pueblo?
And they said to him, if you will be a servant to the people today and serve them and speak good words to them, then when you answer them, they will be your servants forever. Los consejeros ancianos contestaron, si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. But he abandoned the counsel that the old men gave him and took the counsel with the young men who had grown up with him. Sin embargo, Roboán rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. And Rehoboam said to them, what do you advise me that we answer this people who have said to me, lighten the yoke that your fathers put on us? ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? And the young men who had grown up with him said to him, Los jóvenes que habían crecido con él le contestaron, thus you shall speak to this people who said to you, your father made our yoke heavy, but you lighten it for us. así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Thus you shall say to them, my little finger is thicker than my father's thighs. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. And now, whereas my father laid a heavy yoke on you, I will add to your yoke. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. My father disciplined you with whips, but I will discipline you with scorpions. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. So Jeroboam and all the people came to Rehoboam the third day, as the king said, come to me on the third day. 3 días después, Jeroboán y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboán, tal como el rey había ordenado. And the king answered the people harshly, Entonces Roboán habló con dureza. and forsaking the counsel that the old men had given him, he spoke to them according to the counsel of the young men. Porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. My father made your yoke heavy, but I will add to your yoke. Así que le dijo al pueblo, mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. My father disciplined you with whips, but I will discipline you with scorpions. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Talk about pride and foolishness. O sea, hablemos de lo que es el orgullo y la tontería. He is definitely not a guy you would want to invite to your leadership conference. Él definitivamente no es un hombre que a ti te gustaría invitar a tu conferencia de liderazgo. As this is taking place, what Rehoboam doesn't understand Ahora, mientras que todo esto se está dando al lugar, lo que Roboán no entiende o no sabía is that Jeroboam is actually working behind the scenes trying to get him to make some really bad decisions. es que Jeroboán estaba tratando detrás de las escenas, tratando de hacer que él hiciera y tomara malas decisiones. Isn't it interesting that politics never change? ¿No es interesante que las políticas nunca cambian? As you can see, it works. Rehoboam is making plenty of bad decisions, all of which help to turn the majority of Israel away from him. Y como ustedes pueden ver, Roboán comienza a tomar malas decisiones y es por eso que el pueblo empieza a darle la espalda a él. And so the kingdom divides. Ahí entonces se divide el reino. Rehoboam stays in Jerusalem with the tribe of Judah and Benjamin, and Jeroboam takes the northern tribes away. Roboán se queda en Jerusalén con la tribu de Judá y Benjamín y Jeroboán se va al norte con 10 tribus. But Jeroboam has one small problem. Pero Jeroboán tenía un pequeño problema. The feast days and temple worship all take place in Jerusalem, ¿Por and qué? everyone needs to go there to worship. Porque los días de las fiestas, todos tenían que ir ¿a dónde? Al templo, a adorar. Y esto era en Jerusalén, donde todo el mundo tenía que movilizarse a adorar allí. And that's a real threat because he's afraid that if those people go to Jerusalem and worship, they will return to Rehoboam. Y aquí está la amenaza, porque él decía, si todas estas personas van a adorar allá al templo en Jerusalén, es posible que se vayan a quedar allá en el reino de Roboán. So Jeroboam does a really smart thing. Así que Jeroboán hace algo muy inteligente.
He builds 2 different places for worship and creates his own gods in the northern kingdom. Él hace y crea 2 lugares de adoración y en su parte él empieza a crear también un altar de adoración. He builds an altar in Bethel and Dan, and now nobody needs to make that inconvenient trip to Jerusalem. Él construyó un altar en Betel y en Dan para que nadie tuviera que ir a hacer ese viaje inconveniente a la iglesia o el templo de Jerusalén. This is very interesting, but we also need to keep in mind that the real reason for the split has to do with God. Ahora esto es muy interesante, pero debemos mantener en mente que la división realmente tiene que ver con Dios, Which is evident in 1 Kings 12:15, where we read, lo cual es muy evidente en Primera de Reyes 12:15, en donde leemos lo siguiente. So the king did not listen to the people, Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo, for it was a turn of affairs brought about by the Lord that he might fulfill his word. porque este giro, en la historia ocurrió por voluntad del Señor, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, Which the Lord had spoken by Ahiah, the Shilonite, to Jeroboam, the son of Nebat. el mensaje que había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. So what we see again is this is God's sovereignty. Así que lo que vemos aquí es que esta es la soberanía de Dios. God works through the failure and the foolishness of Solomon. Sabes, aquí Dios trabaja a través de los fracasos y también de la estupidez de Salomón. A man whose heart was perverted by the women he married and the alliances he formed. Un hombre cuyo corazón fue pervertido debido a las mujeres que se casó y las alianzas que él formó. A man who had forsaken the God he said he had so much affection for. Un hombre que había abandonado al Dios que él decía que amaba con toda pasión To worship other gods. para adorar a otros dioses. And he also worked through Rehoboam's pride and foolishness. Y él también trabaja a través del orgullo y la tontería de Roboam. God in his wisdom is fulfilling his own word and his own purposes. Dios en su sabiduría está cumpliendo su propia palabra y sus propósitos. So what happens next is, as you can see in your outline, is corruptions increase when rebellion happens. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y lo podemos ver ahí en sus apuntes. La corrupción aumenta cuando la rebelión sucede. First, the shape of the kingdom changes as Israel split into 2 kingdoms. Primero, la forma del reino cambia a Israel cuando se divide en 2 reinos. The northern kingdom is made of 10 tribes and still calls itself Israel. El reino del norte está compuesto por 10 tribus y todavía se llama a sí mismo Israel. A kingdom, by the way, that is led by 19 kings, all of which are spiritually wicked and corrupt. Un reino que de hecho fue guiado por 19 distintos reinos, los cuales sabemos que eran malvados y corruptos. A kingdom that will eventually be wiped off the face of the earth by the Assyrians in 722 BC. Un reino que sabemos que eventualmente sería completamente eliminado del mapa como nación por los de Asiria en el 722 antes de Cristo. The second kingdom is Judah in the south, made up of 2 tribes, Benjamin and Judah. El segundo reino es el reino de Judá en el sur, hecho por 2 tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. And it's simply called Judah because Judah was the larger of the 2 tribes. Le habían llamado Judá porque Judá de las 2 tribus era la más grande. Judah has 20 kings, 12 of which were evil and followed the wickedness of Rehoboam. Judá tuvo 20 reyes, 12 de los cuales eran malvados y siguieron la maldad de Roboam. And 8 whose leadership and relationship with God ranged somewhere between good and kind of good, but they all had their faults. Y tuvo 8 líderes en relación con Dios que tenían quizás como un rango de, bueno, eran buenos, eran más o menos buenos, pero todos tenían sus propias fallas. Ultimately, what we see is this. Lo final que nosotros podemos ver es lo siguiente. The apostasy of both kingdoms
as they forsake God to follow other idols. La apostasía de ambos reinos a medida que ellos abandonan a Dios y comienzan a seguir ídolos. Becoming no different than the nations around them. Ellos no siendo diferente para nada de las naciones que los rodeaban. Which is such a contrast to what we learned last night, that God was calling them to be a holy people, a people for himself. Lo cual era totalmente contrario a lo que nosotros habíamos visto anoche, de que Dios los había llamado a ellos para ser separados, para ser diferentes que los otros, que las otras naciones. So God allowed this to happen, and you ask the question, why did he? Así que Dios permitió que esto sucediera y uno se puede preguntar, pero ¿por qué Dios permitió eso? Because he was teaching his people a lesson. Esto lo hizo porque le estaba enseñando a su pueblo una lección. Remember what Aaron pointed out to us in 1 Samuel 8, verses 6 through 9, when Israel wanted their own king. ¿Recuerdan lo que acaba de compartir con nosotros Aarón hace un momento en 1 Samuel 8, 6 al 9, donde Israel, la nación de Israel, quería un rey? They wanted to be like every other nation. Ellos querían ser como todas las demás naciones. And isn't that the temptation now for us as Christians, to want to be like everybody else just to fit in? Y esa no es nuestra tentación hoy en día como cristianos, que queremos ser como todos los demás. And yet, Israel wanted a king, and it reflected a belief. Y aún así, Israel quería un rey y esto reflejó una creencia. That God was not powerful, that God was not good, and that his leadership wasn't necessary. De que Dios no era poderoso, de que Dios no era bueno y que su liderazgo no era lo suficiente, lo que ellos necesitaban. Shoot, who wants the God of the universe when we can have our own king? ¿Quién quiere tener el Dios del universo cuando nosotros podemos tener nuestro propio rey? Well, the Lord gave them what they wanted, as we know, and after many different kings, where do they find themselves? Bueno, el Señor les dio, como sabemos, lo que ellos querían, y después de unos 42 diferentes reyes, ¿qué sucedió? Divided into two kingdoms where one has been completely obliterated and the other is carted off into captivity by the Babylonians. Esto resultó en el reino dividido en dos reinos, uno que desapareció del mapa y el otro que lo tomaron en cautiverio, Babilonia. The fact is, none of these kings could provide the leadership and the protection that they needed. El hecho es de que ninguno de estos reyes podía proveer el liderazgo y la protección que ellos necesitaban. And perhaps through all of this, God used it to create a desire for a different king, a holy king. Y quizás a través de todo esto, Dios creó un deseo de que ellos quisieran tener un tipo de rey diferente, un rey santo. A king who would love them fully and accept them completely. Un rey que los amaría completamente y los aceptaría con libertad. A king who could deal with the greatest problem, which is sin. Un rey que pudiera lidiar con su problema mayor, el cual era el pecado. And provide for their greatest need, a savior. Y que pudiese proveer para su necesidad mayor, o sea, un Salvador. This is the very king God provides, and his name is Jesus. Este es el rey que Dios proveyó y su nombre es Jesús. So what are we to learn from this? Así que, ¿qué podemos aprender de esto? Well, first, it reminds us that political and social events are under God's control. Lo primero es que todos los eventos políticos y sociales están bajo el control de Dios. The fact is that leaders like President Cortizo and President Biden El hecho es de que líderes como el presidente Cortizo y como el presidente Biden, rulers like Vladimir Putin of Russia and Raisi of Iran, gobernantes como Vladimir Putin de Rusia y Raisi de Irán, are only there because God allows them to be there. están en esa posición de gobierno porque Dios así lo ha permitido. Aren't we told in Colossians chapter 1 that Jesus is Lord of all? ¿No se nos dice en Colosenses 1 que Jesús es el Señor de todo? And because of that, all things are under his leadership. Y debido a eso,
todas las cosas están bajo su liderazgo, bajo su dominio. and that God is going to work through things and to accomplish His will. Y que Dios va a trabajar a través de todas estas cosas cumpliendo su voluntad. His will not be thwarted, and we need to be reminded that our hope isn't in political leaders, our hope is in the Lord. Su voluntad siempre se va a cumplir y nosotros debemos recordar que nuestra esperanza no está en la política o en los políticos o líderes humanos, nuestra esperanza está en el Señor. Second, that leadership is an awesome responsibility. Lo segundo es que el liderazgo es una excelente responsabilidad. You and I have been called to lead people. Ustedes y yo hemos sido llamados a liderar personas. To lead not like the leaders of the world who often use people to gain wealth, stroke their egos, and accomplish their self-centered agendas. Y la idea es que nosotros lideramos no como los líderes del mundo, quienes frecuentemente utilizan a las personas para ganar riquezas, para ellos exaltar sus egos y para cumplir sus agendas egoístas. But to be leaders like Jesus, who didn't consider equality with God something to be grasped, but emptied himself to take the form of a bondservant. Pero ser líderes como Jesús, quien no consideró ser igual a Dios, pero lo dio todo. Él no consideró eso como algo a qué aferrarse, sino que entregó todo por nosotros. A leader who didn't come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Un líder que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. A leader who would wash the feet of his disciples. Un líder que lavaría los pies de sus discípulos. To imitate Jesus' leadership means that you and I need to walk in humility. El imitar a Jesús, el liderazgo de Jesús, para eso necesitamos caminar en humildad. To remember that the people we serve are God's people and not ours. Recordar que las personas que nosotros servimos son el pueblo de Dios, no son nuestro. And that the churches we serve are His church and not our little kingdoms. Y que las iglesias en donde nosotros servimos son las iglesias de Dios y no nuestros propios reinos. Even though there are plenty of ways to practice this humility, something that has helped me is to continually preach the gospel to myself. Y sabes, aun cuando hay maneras prácticas de cumplir esta humildad, algo que yo he notado que ha sido muy beneficioso es que yo continúe predicándome el evangelio a mí mismo. To remember the fact that the only reason why I am both God's beloved child and serving Him as a pastor Y recordar el hecho de que tanto como yo soy un hijo amado de Dios y estoy sirviéndole a Él como un pastor, is not because of anything I bring to the table in light of education, personality, giftedness. no se trata de nada de lo que yo pueda traer a la mesa como la educación, personalidad, talentos, dones. But it is a sheer and astounding work of God's grace in my life, just as it's a sheer and astounding work of God's grace in your life. Pero entender que es por la obra maravillosa de la gracia del Señor, su obra en mi vida, que es la misma gracia del Señor que trabaja en sus vidas. For me, what helps me is that each day I review a list of statements about the gospel. Para mí algo que me ayuda mucho es que cada día yo reviso una lista de 41 declaraciones acerca del Evangelio. To remind me that I am the beloved of God in no less need of grace than those I serve. Para recordarme que yo soy un amado por Dios y también necesito la gracia como cualquier otra persona que yo sirvo. If you're interested, I would be happy to get those statements translated and send them to you via email. And so if you would want to put your email on here, then I would do my best to get it to you. Y si ustedes gustan tener estas 41 declaraciones que les estoy mencionando, en esta hoja ustedes pueden anotar sus correos electrónicos para que nosotros le podamos enviar este documento traducido en español y también pueda ser de utilidad. A third principle is this, that what was unthinkable yesterday Ahora, un tercer principio es de que lo que no podíamos pensar ayer, can become normal tomorrow. mañana puede ser algo normal.
Honestly, growing up, I never would have thought that homosexuality was something that was right, and now it is considered normal. Por ejemplo, cuando yo estaba creciendo, jamás me imaginé que la homosexualidad podía ser considerada como algo que era bueno y ahora es muy normal. In fact, in my country, if someone disagrees with that, De they are hecho- considered abnormal and shunned. De hecho, hoy en día, si alguien en mi país piensa que la homosexualidad es algo malo, ellos son los considerados anormales y la gente los ridiculiza. I would have never thought that aborting babies was the right thing to do. Tampoco nunca pensé que el abortar bebés era algo que se podía hacer así, por así. But now it is so ingrained in the lives of Americans that it's considered the equivalent of a person's rights. Y ahora esto es de una manera tan normal en Estados Unidos que se considera como el derecho de la persona. These days, wrong has become right. En estos días, o estas épocas, lo malo se le considera bueno Good has become bad, y lo bueno se le considera malo. and evil has been glorified, and it's only going to get worse. Y la maldad ha sido glorificada y esto está de peor en peor. That's not pleasant, but it's true. Esto no es algo agradable, pero es verdad. And yet we have hope because in the history of the church thrives in that kind of environment. Pero sabes, aún así hay esperanza porque a través de la historia, en momentos como eso, es donde la iglesia ha surgido. Because God is sovereign and He is working His plan. Porque Dios es soberano y Él está haciendo que su plan funcione y trabaje. A plan that will not only lead to rescue, Un plan que no solamente lleva al rescate, rescue not just for us, but for those very people, those people who have aborted children, those people who find themselves in gender confusion. y sabes, rescate no solamente para nosotros, pero también para aquellos que de una manera voluntaria han abortado a sus hijos, de aquellos que están confundidos con cuál es su género. To bring them to faith in Christ because God loves them. Y Dios nos ha permitido que podamos también llevarlos a ellos en la fe porque también ellos son importantes para Dios. His plan will never be thwarted or derailed, and that, mi amigos, is muy bien. Y sabes, los planes de Dios jamás van a ser desviados o no cumplidos. Y eso, mis amigos, es algo muy bueno. The last principle is something we've already mentioned, that forgetting and forsaking God is easier than we think. El último principio es sencillamente esto, ya lo hemos mencionado, que el olvidar y abandonar a Dios es más fácil de lo que pensamos. That's exactly what we saw with Israel in the wilderness, isn't it? Eso es exactamente lo que vimos que sucedió con Israel en el desierto, ¿cierto? And as we mentioned before, we can do the same thing. Y como yo les mencioné anteriormente, nosotros también podemos caer en lo mismo. We can take our eyes off of Jesus and become so focused and so distracted by other things Nosotros podemos desviar nuestra mirada de Jesús y comenzar a enfocarnos en muchas otras cosas más. that even though as leaders we can say all the right things and know all the right things about Jesus, Y aunque nosotros como líderes podemos saber todo lo correcto y decir todo lo correcto acerca de Jesús, we can find ourselves living as if we don't know Jesus at all. podemos encontrarnos viviendo de una manera como que realmente no conocemos a Jesús. How does this happen? ¿Cómo sucede esto? It happens when we don't guard our hearts. Sucede cuando nosotros no guardamos nuestro corazón, When we don't make it a priority to be in God's Word, not simply to study it, but to listen to it, to let God speak to us. cuando nosotros no tomamos el tiempo de meditar en la palabra de Dios y no solamente para prepararnos para enseñar algo, pero para escuchar su palabra y permitir que el Señor hable a nuestros corazones. To not be informed by God's Word, but to be transformed by God's Word. No solamente ser informados por la palabra de Dios, pero ser transformados a través de la palabra de Dios. It's when we make a priority of meeting with the Lord Es cuando nosotros hacemos esa reunión con el Señor una prioridad and choose to trust in Him. y decidimos confiar en Él. It's also when we make sure that we put ourselves in places
where we have brothers and sisters in Christ who know us in our hearts. Es también cuando nosotros nos ponemos en medio de hermanos y hermanas en Cristo que conocen nuestro corazón. We as pastors and leaders can make a big mistake by thinking we can go it alone. Sabes, nosotros como líderes y pastores cometemos muchas veces el error de pensar que podemos andar solos. And that's a huge mistake. Y eso es un grave, grave error. It also happens when we become arrogant as leaders. ¿Sabes? Eso también pasa cuando nosotros como líderes nos convertimos en personas arrogantes. Forgetting that we are just as susceptible to sin and pride and temptation as anyone else. Olvidándonos que nosotros también somos susceptibles al orgullo, a la tentación, al pecado y a cualquier otra cosa más. It happens when we become discouraged. Eso sucede cuando nosotros también nos desanimamos. Because isn't it true that ministry can be hard at times? Porque no es verdad que el ministerio muchas veces puede ser difícil. We don't always know what to do. Nosotros no siempre sabemos qué hacer. People don't always want to be led. Las personas no siempre quieren ser guiadas. People don't always want to be helped. Las personas no siempre quieren ser ayudadas. And people can sometimes become so critical that it stings. Y algunas veces las personas pueden ser tan críticas que duele. I heard a statistic a while back that said that most pastors in the United States Yo escuché una estadística hace un tiempo atrás que dice que la mayoría de los pastores en los Estados Unidos will leave a church because of 3 people. se van de la iglesia debido a 3 personas. People who relentlessly complain and criticize. Personas que sin cansarse siempre están criticando y quejándose. People who are simply looking for another reason to show off how much they know and how little leaders know. Personas que están siempre buscando una razón de demostrar cuánto ellos saben y qué tan poco sabe el pastor. People who are so intent on getting their own way that they're willing to divide a church. Personas que están tan enfocadas en salirse con la suya y con todo esto dispuesto a dividir una iglesia. And willing to justify it with their own self-righteousness. Y dispuestos a justificar esto con su propia autosuficiencia. And I can tell you this from personal experience, Y yo les puedo decir esto de mi experiencia personal. it wears us out. Esto cansa. But here's the deal, we have to remember the truth. Pero aquí está la cuestión. Nosotros debemos recordar la verdad. God is leading us and He will never leave us or forsake us. Dios, Él es el que nos está guiando y su palabra dice que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. God will provide for us and His bride, the church. Dios va a proveer para nosotros, quienes somos su iglesia, su novia. God has empowered us through the Holy Spirit and God loves us. And because of that, Y sabes, Dios nos ha empoderado con su Espíritu Santo. Él nos ama y debido a eso, we know that God causes all things to work together for the good to those who love Him and who are called according. sabemos que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor. Let me pray. Déjenme orar. Briefly, Lord, all I ask is this. Señor, yo brevemente lo único que te pido es lo siguiente. Help us to guard our hearts. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestro corazón. And I ask these things in the name of Jesus. Pido, Señor, por esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Here's the piece of paper right here. Gracias. 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 Thank you, brother. Gracias. I think I went a little over.